15 y 17. Lo va a compartir a este taller David De Vita, con los miércoles a las 20 horas en la Biblio de Trevelin, que tiene una gran producción la Biblioteca de Trevelin. Y se acercó a charlar con nosotros aquí David a Radio Nacional Esquel. Gracias, David, por venir. Muchas gracias. Por favor. Te voy a pedir que te acerques un poquito, por favor, a la mesa, no? que el micrófono toma ahí. ¿Por qué la filosofía en un momento como la actualidad para charlar? Uy, ¿por dónde empezamos? Quizá la filosofía es uno de los momentos creativos más interesantes que tenemos los humanos, cuando nos ponemos a pensar en qué pensamos. Este, como que hay un gran músico que ahora no me acuerdo cómo se llama, que dice que el tiempo musical transcurre entre espacios estriados y espacios lisos. Y los espacios lisos son cuando nos movemos, hacemos nuestras actividades normales, y los espacios estriados son cuando nos ponemos a pensar. Está buena esa cooperación, con la música. Está bueno. Este, y creo que nada, se trata de eso, digamos, de que yo inspirado el otro día leyendo o escuchando a Violeta Parra, con ese tema de volver a los 17 después de vivir un siglo, yo dije, y tenemos que volver al 17, al siglo 17, después de 3 siglos, porque hay muchas claves ahí para pensar nuestra manera de pensar actual. Ahí, en ese punto de la historia. En ese punto de la historia donde la modernidad estalla y produce cosas que van a marcar para siempre, o de ahí en adelante, digo, no para siempre, pero algunas doctrinas muy importantes, como el contractualismo. Si lo tenemos que conversar acá y compartir en la radio, ¿qué sería el contractualismo dentro de la filosofía? Y esa doctrina que dice que el hombre es naturalmente egoísta y necesita ser controlado. Entonces vamos a poner un Estado que lo controle, porque el hombre es el lobo del hombre, decía Hobbes. Y hay que apartarlo del derecho natural, que es una aberración, y conducirlo a un espacio en el cual haya una institución que lo cuide. ¿Qué sería el Estado en este caso? Claro, ¿No? Como, cuando la pensaba Hobbes claro, era el Estado del soberano, claro. del monarca de turno, digamos. Trasladado a la actualidad sería el Estado como lo tenemos ahora. Y sí, Podría. claro que sí. Ujú. Elegís el siglo XVII por este, XVI y XVII, ¿no? Por este motivo en particular. Si tenés que hacer un puente entre el siglo XVII, XVI y XVII y traerlo hasta la actualidad desde el punto de vista de la filosofía, ¿crees que se ha modificado mucho de esto, como el contractualismo que hablabas, u otras escuelas, u otras líneas, siguen impactando todavía en la actualidad estos pensamientos? Bueno, en el mismo 17 hay otros pensadores que no creen lo que Hobbes, Claro. sino todo lo contrario. Por ejemplo, Spinoza, un judío expulsado de su propia comunidad porque dice que hay que hacer filosofía separado de la teología. Un hereje. Totalmente, totalmente. Y su deriva y su cautela además lo lleva a el desarrollo de uno de los sistemas filosóficos más fascinantes que se ha producido en la historia de la filosofía. Pero claro, bueno, después fue anatemizado, ¿no? O sea, todo el mundo se puso en contra de él, ¿no? Hasta que llega Nietzsche. Ahí, viene a patear el tablero. Claro. Viene a patear el tablero. Nietzsche dice que la historia de la filosofía es la historia de un error. De un error. En fin, bueno, yo le propongo a la gente que participe del taller que leamos juntos cosas
A veces no necesariamente de filosofía. Exacto. Que sirve de materia prima para pensar también, ¿no? Las Claro, cosas. o que en todo caso especulemos con algunas lecturas de historia y algunas lecturas de literatura que nos ayuden a entender por qué los filósofos del 16 y el 17 pensaron lo que pensaron. Y digo, más allá de lo que nos nombrabas recién, ¿no? Nos nombrabas a Spinoza después más adelante, pero nos nombrabas ahí el 16 y el 17. Si vos vas hacia atrás y vas hacia adelante en lo que tiene que ver con la historia, ¿pensás que, no te digo el nivel o comparándolo, ¿no? Pero ¿pensás que ha habido una mirada que pueda rebatir, que pueda refutar alguno de los pensamientos o siempre son complementarios o contradictorios? Con el paso del tiempo, digo, ¿no? Con el paso, no me voy hacia atrás, sino adelante después del 16, 17. Nombrabas a uno que vino a patear el tablero, pero siempre es Sí. una renovación de... Siempre hay proyectos en Claro, pugna, y empuja. claro. Este, Sin ir más lejos, en la Revolución Inglesa de Cromwell, Ujú. triunfa la gentry, triunfan los pequeños propietarios no reconocidos y que no tenían títulos nobles y que logran armar el parlamento largo, pero al mismo tiempo había una infinidad de sectas que participaban de la revolución y del ejército modelo. Estaban los levelers o niveladores, los ranters, que eran unos personajes A divinos ver, que contanos, hacían no misas. spoilemos, pero contanos un poquito de eso. Los ranters hacían sus misas, ¿saben dónde? En las tabernas. Oh, los quiero de amigos. Vamos Ya, todos a misa. sí, ya lo estoy invitando. Y tienen episodios lindísimos, digamos. Y todo eso se sabe ahora y está documentado porque en el siglo XVII acceder a una imprenta era algo sumamente sencillo. La imprenta era casi una herramienta popular. Mirá vos. Y además, este, los predicadores populares de esa época eran la gente que había aprendido a leer. No nos olvidemos que en la Edad Media leía el 5% Claro, de la población. A gatas, digamos, la expansión del comercio hace que eso se difunda y llegue rápidamente un poco más lejos. Pero bueno, esa pequeña imprenta, ese tabloncito, ese panfleto que se imprimía, hizo que aparecieran en todo el mundo gente que aprendió a leer y dijo, yo pienso esto. claro. Se diversificaron las posibilidades de miradas también, ¿no? Por Compartirla por supuesto, y otros el lugares. control político y eclesiástico del discurso moral. ¿Quién tenía Totalmente, la autoridad moral? totalmente. La re- Cuando, en realidad, en la Revolución Inglesa, por ejemplo, ya que la trajimos, el 80% de las diatribas son en contra no del rey, sino del clero. Porque decía, ¿con qué derecho me cobran el diezmo? ¿No? En fin, bueno, todas esas cosas, este, hay discursos de algunos soldados del ejército modelo que dicen ningún soldado debería licenciarse sin haber matado a un sacerdote. Ah, directamente, el tipo le ponía así. Sí, ¿Qué? así, eran sin filtro, digamos. Tremendo, mirá. Bueno, y así, bueno, ese proyecto perdió, ¿no? O sea, lo que se instituye, digamos, con Cromwell y después con la restauración monárquica, es otro modelo de sociedad y de Estado, pero había gente como los cavadores, los diggers que le llamaban en aquella época, que eran gente que pretendía hacer producir a las tierras comunales para darle comida al pueblo. Mirá. Esta figura de los diggers es muy interesante porque es reivindicada por el movimiento hippie en 1960. El Flower Power ahí. Claro, Mirá. ellos había una fracción que es la que se dedica a las granjas comunitarias y todo, que se llamaban a sí mismos diggers. Los New Diggers
los nuevos diggers, los nuevos cavadores. Estaban con el tema de la agricultura, cuestiones así, y también la redistribución de la riqueza, vamos a ponerle de alguna u otra manera, Obviamente, ¿no? obviamente. Y Mirá qué cuestionaban sistema. la tenencia, la, la propiedad privada de la Y tierra. concentración, supongo, también de la Sí, misma. porque en esa época es cuando se empiezan a producir en Inglaterra los cercamientos de terreno Ujú. y, bueno, muchos otros fenómenos, la tala de bosques y que se secaban los humedales, Me parece este, escucharlo algo de ahora de este tiempo también, ¿no? Sí. tal cual. David, trato de hacer una pregunta como juego y a la vez en serio también. ¿Por qué tengo que leer filosofía hoy, en estos tiempos? ¿Por qué tengo que sentarme a leer? ¿Por qué tengo que sentarme a compartir filosofía con chicas, chicos y chiques? Porque quizá viendo las respuestas que hubo en el pasado para determinados problemas, podemos hacernos nuevas preguntas y podemos intentar responder y enfocarnos en nuestra comunidad para tener una filosofía situada en, en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Nosotros tenemos debates específicos y luchas concretas. Estamos en contra de la megaminería y estamos por tratando de que se defiende el derecho del uso ancestral de la tierra por parte de comunidades originarias y cuáles son los condimentos de todo eso, ¿no? O sea, cómo nos representa, cómo debemos pensar esa nueva realidad, este, una realidad donde tenemos que empezar a pensar que nuestra comunidad es una red de alianzas. Interesante descripción esa, ¿eh? Muy bueno. Vuelvo a la filosofía, ¿no? Como herramienta la podríamos situar como una herramienta al alcance de la mayoría. ¿Crees que está al alcance de la Sí, mayoría? por supuesto. Sí. En el grupo, este grupo va a ser una experiencia formidable porque se han inscrito este, de todas las Qué edades. bueno. Desde un adolescente que está entusiasmadísima en participar hasta gente jubilada como yo. Qué grande. Así que va a ser un ejercicio lindísimo porque todos tenemos saberes. El tema es cómo hacemos que nuestros saberes estén a disposición del resto. ¿Cómo puede pensar conmigo un arquitecto o un médico que fue formado en la lectura clínica o en la lectura del espacio de determinada manera? ¿Qué me aporta? ¿Cómo hacemos juntos para tener una cosmovisión de nuestra comunidad? Por eso está bueno lo que pones acá, ¿no? Comparte David De Vita. No es que da la clase, no es que da el taller, sino que comparte. Está No, bueno además también. Aparte yo está sugerí bueno las diferentes visiones de un chico adolescente que pensás que no le interesa nada, a un médico, un arquitecto, a lo que sea. Es como que todos vienen con algo distinto en la cabeza. totalmente, totalmente, todos tenemos saberes y los tenemos que componer. O sea, nuestros saberes hacen el saber comunitario. Claro. A lo mejor me encuentro con muchas sorpresas. Yo hice en principio un abordaje de primeras lecturas para los dos primeros encuentros. Después Ujú. vamos a ver qué pasa, digamos, qué demandan los demás. ¿Vos ya habías hecho este tipo de... Nunca. ¿No? No, para mí es un desafío un también. desafío, una experiencia nueva. Hice talleres de historia popular. Yo soy un historiador oral. He trabajado con entrevistas grupales en historia, que es un terreno también bastante complejo, porque la entrevista grupal en historia tiene sus bemoles, digamos. Se aparta del canon de la entrevista clásica. Pero bueno, hay que aprender a escuchar muchas voces y hay que saber filtrarlas. Mira qué bueno. David, tengo una consulta. Me sitúo por ahí en lo que tiene que ver con la divulgación, la difusión de la filosofía. ¿Qué opinás o si tenés una mirada formada sobre los filósofos que uno por ahí los ve ahora, hace ya algunos años, filósofos mediáticos o filósofos que están presentes en diferentes medios de comunicación o plataformas?
Por dos motivos. Uno, si es interesante o está bueno que estén divulgando de esta manera, más allá de los contenidos o no, de que haya una participación más fluida de filósofos. Y la otra tiene que ver con si esa manera de estar en los medios de comunicación a veces juega en contra a la hora del ejercicio del pensamiento, de la filosofía en algunos casos. ¿Vos estás de acuerdo con esto de que haya presencia en los Em, medios? a ver, es muy interesante que haya un personaje como Darío Stranheimer haciendo programas de filosofía, como otros. El proyecto Rizoma es un proyecto muy interesante, Universidad Abierta también. Este, mm, el tema es que el contenido digital es un contenido unidireccional. Claro. O sea, yo no estoy de acuerdo en que la filosofía se asimile. Yo creo que la filosofía se tiene que crear. La filosofía, para hacer filosofía tenemos que interactuar. Tenemos que meternos en una caja todos juntos, pelearnos o besarnos o hacernos lo que nos dé la gana, pero devolviéndonos la erótica. En el contenido digital no hay erótica. Te voy a pasar un par de páginas ahí triple X que están. No, mentira. No, pero digo eros en el sentido de la Sí, no, creación, la vida. Hay un filósofo interesante para leer también, coreano radicado en Alemania, eh, creo que se llama, me cuesta pronunciarlo, Bill Jung Han o algo por el estilo. Que el tipo habla de que el contenido digital nos, nos ha anulado, digamos, nos ha despojado de criterios propios para definir nuestra vida. Nosotros necesitamos más información, más información, más información. ¿Y hasta qué punto necesitamos más Totalmente de información? ¿Qué haces con esa información? Claro. Te idiotiza. Sí, o te satura a tal punto que no sabes si lo que opinás es tuyo o es Claro. lo que opina tal X. personaje. Lo que que hablábamos produce. hoy, esto de la guerra. Oís tantas cosas, lees tantas cosas que no sabes qué es lo cierto, a quién creerle o qué está bien, qué está mal. Es como que tenés Sí, muchos lados de lo mismo. Sí, es muy complicado, digamos. Es muy complejo el mundo moderno, el mundo No, contemporáneo. ¿te parece? Está tremendo, hoy hablábamos, pasar de un cierre de año saliendo de la pandemia y despertarte, entre comillas, digo, con una guerra ya sobre nuestras cabezas, ¿no? Creo que esa velocidad también no la logramos asimilar. Es una velocidad muy difícil de asimilar. Bueno, Hay que también es, resistirla. es una, es una velocidad este, como la del cometa que va a impactar con la Tierra en la película esa que vio todo el mundo y que todo el mundo salió conmovido. Pero No mires arriba, puede ser. sí, Sí, esa. esa. Muy bueno. No me acuerdo yo soy terrible No me para los acuerdo. nombres, perdónenme. Eh, el vértigo del acontecimiento te puede impedir a la gente pensar en otro tenor que no sea al que está acostumbrado a responder. Porque el meme se contesta con un like o con un dislike, o con una carita. O sea, eso todo digamos, desestructurado el lenguaje, digamos, Totalmente. nos ha atomizado completamente y nos ha deshumanizado, porque nosotros, lo fundamental de nuestra comunicación es el habla. ¿Por qué? Porque la voz es una parte de nuestro cuerpo. Una extensión de nuestro cuerpo. Exacto. O sea, si no hablamos, si nos escribimos, ya no es lo mismo. Ujú. Está mediatizada la voz. Totalmente. La voz tiene que estar, tiene que haber interacción, tiene que haber diálogo, tiene que haber consignas gritadas en la calle, tiene que haber acción. Totalmente. Esa acción maquiaveliana que le decía a los humanistas del siglo anterior, déjense de joder.
Lo importante son las cosas verdaderas, no que haya una isla que se llame Utopía donde las cosas son fantásticas. Bueno, Borges también hablaba mucho de eso, ¿no? Claro. De la cuestión de la utopía. Bueno, estamos charlando con aquí David De Vita. Recordamos, va a compartir un taller de lectura de filosofía de los siglos XVI y XVII, intercambio. Le van a querer aquellos que vayan para tener un aporte voluntario, consciente, como decimos Sí, la cuando van, biblioteca ¿no? necesita Totalmente. sostenerse. Ni hablar. Es una organización libre del pueblo con muchas dificultades económicas. Y con muchas ganas de crecer, como siempre, ¿no? Dándole Sí, la sí. filosofía. ¿Cómo llegas vos a la filosofía? Formalmente en algún momento determinado, calculo, pero digo, si Yo vos fui rastreas en el formado en tiempo. historia, Ujú. pero hubo un punto en el que empecé a ver contactos entre la historia y la filosofía y me empezó a interesar, digamos. No solo cuando, bueno, en la primera época, en mi juventud, me fascinó leer El Capital, leer a Marx, ver todo ese sistema tan estructurado, tan maravilloso y tan explicativo. Entonces dije, ¿y este de dónde vino? Entonces, Lenin decía que las tres fuentes integrantes del marxismo eran la filosofía alemana, la historia social francesa y no sé qué más. Entonces, yo que hice fui a la filosofía alemana y a la historia social francesa. A la fuente. Claro, y la economía inglesa, perdón. Era la tercera pata. Economía inglesa no estudié. No, jamás agarré un libro ni de Smith ni de ningún economista clásico. Pero sí empecé a leer filosofía. Y hay autores que después, con el tiempo, me partieron la cabeza, como Foucault, El Dolape. sí, ¿Qué otro más? Aparte de Foucault, me nombraste uno más. ¿Deleuze? Deleuze, Guattari, Derrida, y los pensadores modernos, nuestros pensadores latinoamericanos. ¿A quién traerías aquí a la mesa, por ejemplo, latinoamericanos? Si fuera posible volver a hablar con Kush, volvería a hablar con Kush. Qué grande, qué grande. Bueno, tenemos él y su escuela, digamos. Hay muchos que siguen su mirada de filosofía situada, ¿no? De volver a pensar nuestra comunidad como la referencia de todo el pensamiento social y político y filosófico que necesitamos para darle coherencia a nuestra vida. Totalmente. Para ir, vamos, sí, ahí Chori nos está, ya estamos all right ahí, Chori. Vamos a compartir esto, recordamos que es en Trevelin, en la biblioteca de Trevelin, con tanta fuerza que llevan adelante, este taller de lectura de filosofía de los siglos XVI y XVII, compartido por Daniel De Vita. David, perdón, David De Vita, pero te pregunto esta una Daniel de es un su... cantante. Amigo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. No, me está cambiando. ¿Posta, amigo, está diciendo? Sí, Mirá. sí, nos conocemos, militamos juntos Mirá. en algún momento, en algún espacio muy poco alineado. Qué grande. Con respecto a lo que va a ser el taller formalmente, más allá de que diga taller de lectura, de filosofía, ¿tenés algún esquema o algo para compartir con aquellos y aquellas que están escuchando de cómo va a ser el trabajo dentro del taller? Habida cuenta de que somos bastantes los inscriptos, hay un libro muy importante que yo quiero que leamos, que es un libro de Christopher Hill, que es un historiador inglés, un maravilloso libro de historia. Y además que tengan la experiencia de leer un libro de historia, no de historiografía. Porque en general la gente en la divulgación producida, digamos, toma como libros de historia libros que son síntesis de investigaciones de otros que pueden ser muy meritorias, pero en definitiva ya están masticadas, son procesadas. recopilaciones. Claro, digamos, son refritos, digamos. Es como un grandes éxitos de la filosofía, decía con los discos, viste, que te vienen grandes éxitos. Claro, en cambio en el libro de Hill, es un libro dedicado a las sectas en Inglaterra en el siglo XVII. Específicamente centrado ahí. Y te ves
a miles de personas hablando y recopila los testimonios de todos los que dijeron, los que hablaron de... Ahí te encontrás, por ejemplo, con las claves de por qué los cuáqueros terminaban odiando a la maquinaria industrial. Porque la maquinaria industrial deshacía la colaboración dentro de la comunidad. Rompía esa parte. Claro, el espíritu solidario y recíproco. ¿No? Bueno. Claro que después los pasaron por arriba, se tuvieron que encerrar para poder seguir siendo lo que eran. Como digamos. sectas. Como sectas, claro. Pero el espíritu de los migrantes del Mayflower a Pensilvania era ese, digamos, el volver a una comunidad natural donde todos colaboraran entre sí. Bueno, eran milenaristas, ellos pretendían instaurar el reino de Dios durante 1000 años y después que venga el juicio. Ahí no, lo esperamos de pechito, decía cuando venga ahí. David, la verdad es que bueno, ya sabemos que ya estás viviendo aquí en nuestra zona, ¿no? Comentamos, perdón, a la audiencia, David vivió en Bariloche un tiempo y te fuiste a trabajar y a vivir mucho tiempo a Buenos Aires, me Sí, imagino, ¿no? también, sí. Fui viajante durante muchos Mirá. años en la Patagonia. Yo era representante de editoriales y durante muchos años viajé por la Patagonia desde Ushuaia hasta General Pico, Contacto con libros siempre. siempre con libros. Después fui librero muchos años. Qué bueno, también. qué bueno. Pregunta y tiene que ver con los que les gusta leer. ¿Tenés alguna contradicción entre el ebook o el libro digital y el...? Yo soy muy fetichista. Eso lo digo, me dirán lo que quieran, pero sigo amando el objeto libro. El contenido lo discutiremos después, lo veremos después, pero el objeto libro lo sigo viendo como un objeto, como una herramienta tecnológica irreemplazable. Irreemplazable, sí, por supuesto. Lo que pasa es que la ventaja del archivo digital es que Obvio. nos pone en la mano cosas que no están accesibles. Cuando yo era estudiante y había un libro de la bibliografía que estaba agotado, pero nos queríamos pegar un tiro. Y bueno, después las cosas cambiaron, digamos, ¿no? O sea, cada vez se hizo más fácil adquirir o fotocopiar algo, pero bueno, en principio no. Digamos, cuando yo era estudiante recién se empezaba a fotocopiar. Claro, tal cual. Bueno, pero ahí decís algo. Igual yo los ebooks y todo me los imprimo. Mirá, Necesito subrayar, papel. escribir, resaltar, sí, no, es bueno, como que mirá. le tengo un rechazo a... Sigo insistiendo, el libro es No algo. podés, sí, tal cual. Mirá, Yo hago lo mismo. O Qué me lo pedazo de- anillo, pero... Yo tuve que imprimírmelo porque este libro además es tan rico, tan importante, tan jugoso. O volver entre las páginas. Sí, ni hablar. o estás buscando algo trabajo. Pero miren esto, me encontré acá con algo que creí que había perdido. En un libro usado de la biblioteca, un libro de Giovanni Guareschi, no sé si se acuerdan de ese autor. No, famoso en yo los particularmente años no. 50, lo leía mi papá. Y yo lo encontré entre los libros libres que dejamos allá afuera de la biblioteca y dije, bueno, esto lo voy a llevar para leer ahora en enero, que voy a tener mucho tiempo libre. Era un libro que nadie sacaba desde 1960. Miren lo que había adentro del libro. Permiso, ¿eh? La juventud argentina se pronuncia contra la dictadura militar, por el respeto a la voluntad popular, contra el plan Conintes. Morir de pie a vivir de rodillas. ¿Eso lo encontraste ahí? Lo encontré dentro de un libro. Qué lindo, Genial. qué bueno. El plan Conintes es el antecedente de la doctrina de la seguridad nacional. Es el plan de conmoción interna del Estado. De la época de Frondizi, de la época de la Revolución Fusiladora. Esto debe ser del 58. Ya le quiero saber. Sí, ahí está, mirá. A ver, para el compañero lo va a ver. Para ir finalizando, agradecido y te vamos a estar molestando más veces, ¿eh? Te Pucha, vamos a estar sí. molestando. Me quedó gusto. Me No. quedó el gusto de seguir. Por favor, te vamos a estar molestando No, más pero seguido. soy ¿Cómo un podemos pesado. hacer para anotarnos?
Tenemos que Ahí el tenés Facebook de la todo. biblioteca o llamen a la biblioteca. bien, Instagram y buenísimo. Facebook ahí de la biblioteca. Genial. Nombrabas el tema del libro y murió hace poco un jurista, filósofo también, que yo lo disfruté mucho en la adolescencia y a pesar de estar en campos antagónicos del pensamiento en el último tiempo con Antonio Escotado, lo disfruté mucho también en el último tiempo. Y decía con respecto a los ebook o a internet, que uno ya tenía en este tiempo, decía, la biblioteca de Alejandría en el bolsillo, decía. ¿No? Que seguía obviamente con el libro, pero decía, tengo la biblioteca de Alejandría en el bolsillo. Pero digo, para pensar en algún momento charlaremos seguramente, ¿qué opinión te merece con respecto a esto que voy a hablar, ¿no? Escotado, lo disfruté con la historia general de las drogas al Sí, comienzo, un sí, libro que delicioso. hermoso. Y si bien al principio pensé que iba a tener, digamos, me iba a costar entrar al Tratado de los Enemigos del Comercio por ver su historia, el cambio radical, entre comillas, de su pensamiento a lo largo de la vida, lo disfruté mucho, ¿no? Y escuchando argumentos del otro lado o argumentos antagónicos, como decía. ¿Qué opinas de alguien, o alguno, o alguna, que Descotado en de Escotado en particular. particular, que haya vivido así? Yo creo que la visión de Escotado es tremendamente eurocéntrica. Ujú. Porque a pesar de que lo disfruté y lo leí con avidez, la historia general de las drogas es una mirada europea de las drogas. Totalmente. Las drogas en América eran otra cosa, Son otra cosa. son otra cosa. Pero eran, digo, cuando eran pensamiento hegemónico, la droga era usada para la elevación espiritual de la comunidad. No era una persona la que entraba en trance. La ayahuasca no lo tomaba uno solo. Era una Un comunidad que ritual. se reunía para tener esa elevación espiritual. Entonces, hoy decir que eran alucinógenos me dice poco. A mí lo que me interesa saber es lo que pasaba en la relación entre esas comunidades, no lo que pasaba en la cabeza de cada uno que se drogó, que es el problema de Escotado. El problema son las relaciones. ¿Qué pasa con la gente que toma ese camino? El otro día, por ejemplo, me voy a ir más. No pasa nada, no pasa nada. El otro día fuimos camino a La Hoya por un lugar que tienen un templito ¿Camino budista. a la olla o al hoyo? Sí, al hoyo. Al hoyo, sí, lo conozco. Este, y yo les dije iba con mi hija y un grupo de amigas de ella, y le dije, bueno, antes de bajar a ese lugar, vamos a fumar pañil. Porque eso nos va a hacer más receptivos de lo que pase con